de fijar y explicar en detalle la posición del gobierno bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela acerca del fallecimiento del ciudadano Franklin José Brito Rodríguez. Me acompaña el doctor Earle Ciso, director del Hospital Militar, institución médica donde fue tratado el ciudadano Franklin Brito desde mediados de este mismo año por solicitud de la Fiscalía General de la República y de un juez de control. En primer lugar, hemos aguardado que transcurrieran las primeras horas por respeto al duelo de la familia y de los amigos auténticos del ciudadano Franklin José Brito Rodríguez, a quienes expresamos nuestro auténtico pesar. Nosotros, como en muchas oportunidades lo hicimos, queremos reiterar lo que fue la posición del gobierno nacional y tocará al resto de las instituciones del Estado expresar también su actuación respecto a las demandas del ciudadano Franklin Brito Rodríguez. Todas las acciones del Estado venezolano estuvieron enmarcadas dentro de un principio fundamental de la ética revolucionaria que guía al gobierno del presidente Chávez, que es la defensa y la preservación del derecho a la vida como supremo derecho sobre cualquier otro. En tal sentido, nosotros queremos aclarar una vez más ante el país la situación del caso desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político y cómo fue abordado por el Ejecutivo Nacional y por las distintas instancias del Estado venezolano. En primer lugar, es necesario dejar claro, en honor a la verdad, que nunca el ciudadano Franklin Brito fue sujeto de medida alguna de expropiación, rescate o confiscación de tierras. Es absolutamente falso que los predios que eran propiedad del señor Franklin Brito hubiesen sido afectados por el Estado venezolano mediante alguna medida de las que contemplan la Constitución y la ley. En segundo lugar, tampoco es cierto que los predios del ciudadano Franklin Brito hubiesen sido invadidos por particulares, por terceros, y que el Estado habría actuado para favorecer a esos terceros. Es absolutamente falso. Tan falso es así que los predios, propiedad del señor Brito, están ahorita perfectamente libres de cualquier tipo de presencia de terceros u otros particulares. La verdad es que durante el gobierno bolivariano fue que el señor Brito logró la propiedad sobre sus tierras. Propiedad que venía gestionando desde el año 1997 y que solo fue hasta el mes 18 de noviembre del 99, es decir, el primer año del gobierno bolivariano, cuando una de las primeras medidas que tomó el gobierno del presidente Chávez fue la aceleración del proceso de regularización y tenencia de la tierra, y por tanto se instruyó al extinto Instituto Agrario Nacional a agilizar todos los procesos destinados a otorgar la propiedad mediante los llamados títulos onerosos, que era el instrumento que contemplaba la antigua ley de reforma agraria, a los pequeños, medianos productores y campesinos que lo estaban solicitando. El ciudadano Brito fue uno de los beneficiarios de esa política de transferencia de propiedad y regularización de la tierra, como consta en el documento otorgado al ciudadano Franklin Brito por el Instituto Agrario Nacional durante la administración del gobierno bolivariano, 18-11 del 89. Se autoriza el traspaso de los derechos que le habían sido otorgados a la anterior ciudadana, por lo que se solicita al ciudadano registrador subalterno estampar la correspondiente marginal de traspaso al poseedor
mediante el siguiente documento, otorga título definitivo, oneroso, libre de gravamen al ciudadano Franklin José Brito Rodríguez, venezolano, mayor de edad, casado, agricultor y titular de la cédula de identidad correspondiente. Este es el documento mediante el cual el gobierno bolivariano en el año 1999 le entregó la propiedad al ciudadano Franklin Brito, Instituto Agrario Nacional. Posteriormente, los vecinos del señor Franklin Brito, quienes ocupaban previamente las tierras, existían allí, solicitaron que frente a este otorgamiento, ellos también requerían documentos que regularizaran su permanencia en esas tierras. Ninguno de ellos fue impuesto allí por el Estado. Ninguno de ellos invadió las tierras que le había otorgado el Estado al ciudadano Franklin Brito. Ninguno de ellos pertenece al partido político o es afecto al proyecto revolucionario que nosotros defendemos. Son ciudadanos venezolanos y en correspondencia con nuestro deber le dimos respuesta. Ya estaba vigente la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que fue aprobada durante la gestión habilitante del año 2001, que se le otorgó al presidente de la República para emitir decretos leyes. Allí se le otorgó el título de Carta Agraria, que es el primer instrumento temporal que se le otorga a quienes solicitan la regularización sobre tierras que son propiedad de la nación, del Estado venezolano. Se hizo el perfecto lindero y las perfectas mediciones para no afectar ninguno de los anteriores ocupantes, incluyendo la propiedad que le había sido otorgada mediante título oneroso al ciudadano Franklin Brito. Cuando se produce esta entrega de documentos, el señor Franklin Brito alega que la demarcación fue hecha tomando parte de sus linderos y que eso le estaba ocasionando problemas referentes al acceso de él al fondo de Guaraya, que es el fondo que se le otorgó en propiedad, y que además de eso tenía problemas con los vecinos propios de los conflictos que se presentan entre vecinos agricultores, que si el ganado se pasa para un lado o para otro. Solicitó la intervención de la Administración Agraria, en este caso del Instituto Agrario, en el año 2013. De inmediato fue atendida su solicitud por la Oficina Regional de Tierras del Estado Bolívar, como consta en un conjunto de documentos que están a disposición de quien quiera hacer una investigación seria, periodística, respecto a estos linderos. Se midió, se demostró con los mecanismos que existen para tal fin, que es la medición topográfica, y posteriormente lo hicimos con métodos más avanzados, como son los GPS, la perfecta correspondencia de los linderos de los tres fundos, tanto del fondo propiedad del ciudadano Franklin Brito como los fondos de propiedad de sus vecinos. El ciudadano Franklin Brito no quedó satisfecho con la respuesta que le dio la Administración Agraria, pero hubo respuesta y apeló ante la instancia superior, que era el INTI, el Instituto Nacional de Tierra a nivel nacional, quien en el año 2006 emitió un certificado al señor Franklin José Brito Rodríguez. Nuevamente, mediante un compromiso acordado, se hizo una inspección judicial que consta en un documento del juzgado del municipio de Sucre, circunscripción judicial del Estado Bolívar, y se hizo la medición con la presencia de un juzgado. Esta medición se hizo entre el 26/9 del año 2007, durante todo ese mes, a solicitud de Hugo Alfredo Ferrer Pacheco, quien era en ese momento el consultor jurídico del Instituto Nacional de Tierra. Dictaminando el tribunal
que, acto seguido, leo textualmente, el tribunal deja constancia de lo siguiente en particular. El tribunal deja expresa constancia que una vez instalado al margen derecho sentido Ciudad Bolívar Maripa, conocida como la Troncal 19, se inicia la vía de acceso conocida como el Fundo Iguaraya, y pasa a enumerar todas las coordenadas y todo el trabajo que hicieron. Verificando que no existe solapamiento entre ambos predios, constatando los levantamientos técnicos efectuados con antelación a la inspección realizada el día de hoy. El tribunal deja expresa constancia de que sí existe dos alcantarillados con la finalidad de facilitar el acceso al Fundo Iguaraya, es decir, que el ciudadano Franklin Brito tenía acceso a la tierra de su propiedad, y consultados los prácticos nombrados para tales fines, expusieron que bueno, las construcciones eran de calidad y se correspondían a lo que se merecía. Este documento disponible para quienes quieran hacer una investigación seria de este tema. No obstante, estas decisiones, el señor Franklin Brito no aceptó la respuesta definitiva de la Administración Agraria, del Instituto Nacional de Tierra. En consecuencia, se le exhortó a ir por la vía judicial, que es el camino que corresponde a cualquier ciudadano una vez que se agota la instancia administrativa. Y así lo hizo el ciudadano Franklin Brito. Fue a un tribunal en primeros contenciosos en el Estado Bolívar. Allí fue declarado inadmisible su recurso de amparo. Luego acudió al Tribunal Superior del Estado Bolívar, donde también fue declarado inadmisible por no tener elementos suficientes para juzgar sobre el tema,